Sobre la mesa que me representa una superficie plana, he depositado los bloques lógicos. Eso para formar un conjunto. Como solamente voy a trabajar con esos objetos, ese conjunto se va a llamar el conjunto universal de referencia y lo vamos a nombrar con la letra U. Es de recordar que cada uno de esos objetos dentro del conjunto se llama elemento del conjunto. Es importante anotar que esos objetos son prismas geométricamente y tenemos que tener muy en cuenta la cara que el prisma tiene en contacto con el plano para facilitar nuestro trabajo. Estos objetos se le entregan a los niños para que los miren, los palpen, hagan reflexiones y observaciones, y el docente para la próxima clase les deja como tarea traer una diferencia que haya entre los elementos del conjunto. Entonces las primeras horitas se les da libres para que el niño juegue con ellos. Es posible, por la experiencia que he tenido, que ellos tomen, por ejemplo, estos dos elementos del conjunto y me vayan a decir que están formando una casita. Entonces dejemos que la bella exploración de los niños nos muestren qué se puede hacer con los elementos de dicho conjunto. Voy a asumir que un día en la mañana, al pedirles a los niños qué diferencia observaron entre los prismas de los bloques lógicos, me hacen esta presentación. Recuerden muy bien que se les ha dicho que es muy importante tener en cuenta la superficie de contacto con el plano. Supongamos que no diferencian bien esas formas de esos cuerpos. Entonces, la actividad es, con un marcador, coger el elemento o el bloque lógico y dibujar su perfil. Los niños deben hacer aproximadamente esto. No tan tosco como lo está haciendo el profesor, pero es una aproximación a la belleza de trabajito que hacen los niños. Se ha observado que sobre el plano la cara del prisma es esta estructura o esa figura. Entonces observamos que hay unas lineecitas que se encuentran en unos puntos. Esos puntos se llaman vértices. Cada una de las lineecitas segmento de recta y hay una región que está limitada entre dos rectas llamadas ángulos. Esta figura se llama el triángulo. Aquí vienen preguntitas para los niños. ¿Cuál lineecita es más grande? Ellos nos darán muchas respuestas y habrá forma de medirla. Lo mismo se hará con las demás figuras. Tenemos esta presentación de la segunda cara que hace contacto con el plano y le decimos a los niños, señalen los vértices, señale los ángulos y observe los lados. ¿Cuál lado es mayor? Habrá forma de medirlas por comparación. Los niños se darán cuenta que si no son iguales o no, para determinar que esa figura se llama cuadrado. Luego tenemos la tercera estructura, volvemos a definir los vértices, los lados y los ángulos. Se le preguntará si los lados son iguales, ellos nos van a responder. Los ángulos, si son iguales, también nos darán justificación de sus respuestas y determinamos que esa figura se llama rectángulo. Por último, se plasma el perfil de la figura en contacto con el plano. Esa lineecita que demarca o plasma la base en el papelito se llama circunferencia, pero la región del plano que está por dentro de la circunferencia se llama círculo. Esa es la razón por la cual nosotros generalmente, por trabajar rápido, decimos que este es un triángulo, este es un cuadrado, este es un rectángulo y este es un círculo. Hay que agregar la palabrita prisma de base circular, prisma de base rectangular, prisma de base cuadrada y prisma de base triangular. En otra oportunidad, los niños me van a presentar las siguientes diferencias. El color: amarillo, azul y rojo. Entonces es importante porque es posible que hay niños que no sepan diferenciarnos eso.
y tenemos que tener un poquitico de cuidado, de pronto es daltonismo entre sus ojitos. Bueno, esta característica la podemos asociar en la vida. Hay países en el mundo en donde tienen precisamente estos colores en su bandera. Venezuela, Colombia, Ecuador. Y así vamos integrando los colores a objetos que se presenten en la vida. Una nueva diferencia presentada en otro día sería esta, que me digan que hay figuras grandes y figuras pequeñas. Y se les dejará un buen rato o un buen tiempo para que ellos vayan haciendo lúdicas con los bloques lógicos, teniendo en cuenta las diferencias anteriores también, que les vayan integrando. El tamaño, el color y la forma. Un nuevo día, una nueva diferencia. Pero aquí hay una acción muy importante para que se note con claridad. Comparar los objetos y ver que uno es más grueso que el otro. Precisamente esa nueva diferencia de grosor entre los objetos de los bloques lógicos es lo que hace que geométricamente esos objetos son prismas. Y en este caso tenemos prismas de base triangular. Dejamos el tiempo que resta para que los niños empiecen a hacer las lúdicas con los objetos teniendo en cuenta las diferencias anteriores. Entre las actividades que se les pueden dar a los niños es la siguiente: teniendo en cuenta las diferencias que hay entre los bloques lógicos, se le entregará a un niño ese objeto para que él diga qué características tiene. En este caso, rectángulo, grande, rojo y grueso. Así, a cada niño se le entregará un objeto para que él describa eso. En otro evento, se le entregará un nuevo elemento del conjunto universal para que diga 4 características que no tenga ese elemento. Entonces, ¿qué podría decir aquí? Que no es rojo, que no es grande y que no es grueso. Así podemos trabajar las cosas afirmativas y las negativas de los objetos. Otra actividad es la siguiente. En una tarjetica plasmamos el color rojo. Debajo de ella, los alumnos deben traer todos los objetos del bloque lógico que tengan esa característica. Rojo, rojo y así sucesivamente. Bueno, aquí tengo una nueva tarjetica que me representa el grande y el pequeño. Y este me está representando que no es pequeño. Entonces voy a traer una estructura o un objeto que no sea pequeño y que sea grueso. El niño obviamente va a ir a los objetos y traerá este objeto y vemos que este objeto no es pequeño y que este objeto es grueso. Va a traer otro objeto que cumple con las mismas condiciones y así sucesivamente. Una nueva propuesta sería encontrar un objeto que sea pequeño, que no sea rojo y que no sea delgado. Los alumnos traerán este objeto que es pequeño, no es rojo y no es delgado, o sea que sí es grueso. Y así van yendo a los objetos y van trayendo todos aquellos objetos que cumplan con esa condición. Y aquí hay una tareita adicional para el docente, que él nos va a colocar las 4 características para que el alumno traiga aquel objeto que cumpla las 4 características. Una nueva actividad muy interesante, esto se llama dominó con una diferencia en la característica. Ejemplo, colocamos el círculo rojo, grande, grueso, y debemos colocar enseguida un objeto que tenga una característica diferente al inicialmente colocado. Colocamos un círculo grueso, grande, amarillo. Ahí hubo un cambio en la característica, el color. Colocamos un rectángulo rojo, grueso y grande. ¿Cuál fue la característica? Cambiamos de forma. Hemos colocado a
el lado izquierdo un círculo grande, rojo, pero no es grueso. Entonces hemos cambiado de grosor. Por último, en la parte inferior colocamos un círculo rojo, grueso, pero es pequeño. Entonces hemos observado que estamos jugando es dominó en cruz. Los niños pueden ir por otros objetos para colocar al lado a alguien que tenga una diferencia. Ejemplo acá. Allá cambiamos el color. Y así sucesivamente hasta colocar todos los objetos de los bloques lógicos. También se puede jugar en una sola dirección. Vamos a jugar dominó en cruz, pero ya con dos diferencias. Tenemos como patrón cuadrado, amarillo, grueso y grande. En la parte superior colocamos un cuadrado, pero es azul y no es grueso, pero es grande. Ahí están las dos características, grande y cuadrado. Izquierdo es el cuadrado y es grueso, pero falta el color y el tamaño. En la parte inferior, ¿qué se cambió ahí? La forma. ¿Qué más se cambió? Es grande, es grueso, pero no era amarillo. Y al lado derecho varía el color y varía la forma. Es grueso y es grande. Y así podemos continuar hasta colocar los objetos de los bloques lógicos. También podemos jugar dominó con 3 características diferentes y con 4 características diferentes. Obviamente que ese trabajo no es para los niños, pero uno va buscando las edades mentales que sean capaces de resolver dichos acertijos. Bueno, hay una actividad muy general, pero es interesante para poder lograr lo que hemos llamado serie. Un ejemplo o una introducción a este trabajo es colocar una estructura amarilla, luego una azul, luego una roja, luego una amarilla, luego una azul, luego una roja, hasta completar con todos los bloques lógicos. Podemos también agregar a esa estructura una segunda ley. ¿Cuál? Cuadrado, amarillo, grueso, sigue. Un cuadrado, azul, grueso, sigue. Un cuadrado, rojo, grueso. Puedes cambiar de forma. Rectángulo, grande, grueso. Y el niño que siga continuando en esa lógica, pero ya la propia, hasta que llene o coloque todos los bloques lógicos sobre el plano. Para estas ideaciones solamente debo tener en cuenta el grueso y el no grueso. Entonces observamos que tenemos una tirilla con cajoncitos. En el primer cajón coloco uno grueso, en el segundo uno delgado, uno grueso, otro delgado. Y esa es la secuencia que vamos a tener. La pregunta para el niño: en este último cajoncito, ¿quién va? ¿Uno grueso o uno delgado? Le toca hacer un análisis mental muy lindo, que para él puede ser muy profundo, pero es a la vez muy interesante. En este trabajo ya tendremos entonces 3 características. Es decir, voy a tomar los colores. Ubico primero el amarillo, luego el azul, luego el rojo. Empiezo con amarillo, se quita la secuencia y el niño mentalmente tiene que seguirla y decirme qué colorcito va en el último cajón. Poco a poco vamos profundizando. Ahora vamos a tener 4 características. Entonces la primera es, colocamos el círculo porque trabajaremos con la forma, luego el rectángulo, luego el triángulo, luego el cuadrado. Arranco con el círculo. Hará una reflexión mental y decirme cuál forma va en el último cuadrito. Bueno, para la siguiente actividad se necesitan todos los objetos que hay en el bloque lógico. ¿Qué hacemos? Cogemos uno de ellos cualquiera, lo escondemos y le preguntamos a los niños cuál falta.
para ellos se vale mover, es decir, pueden tomar los bloques lógicos para ir descubriendo cuál es el que falta. Ellos muy hábilmente, pues entonces van desplazando y asociando los bloques lógicos y los van colocando en una secuencia muy armoniosa, y donde quede el espacio, esa es la ficha que ha guardado el profesor. Esta actividad con personas ya de más edad se hace de la siguiente manera: se toma la persona, se le dice que salga del cuarto, se le esconde la ficha y se le dice cuál ficha falta. Obviamente pues empezará a observar y hacer un análisis de las figuras, y es importante tomarle el tiempo, porque él después querrá tener como reto hacerlo en el menor tiempo. Hay cosas muy curiosas, porque habían alumnos, muchos alumnos, lo hacían en un tiempo más corto que el mío. Al comienzo sí me dio como penita, pero después me reía yo, soy yo, más lento que un estudiante. Y eso es bonito y eso hay que disfrutarlo. Y la verdad en la vida es que los estudiantes son maestros de nosotros. Si no es por ellos uno no se pule, si no es por ellos uno no crece. Y el mayor legado que me deja a mí un estudiante es que a través del tiempo me supere. Eso es lo más maravilloso que hay. Muchísimas gracias.